Ujú. Y entonces con todo eso, en general, ¿qué es el nivel de apoyo que tiene a López Obrador en general en el país o en México, en DF? ¿Todavía la gente está apoyándolo? Sí, digamos que López Obrador cuando llegó al gobierno llegó con una fuerza. Oh, buenos días. Oh, buenos días. Llegó con una fuerza abrumadora, ¿no? Una fuerza abrumadora, ganando pues con un apoyo más o menos del 80%, o sea que es muy alto. Wow. Y además ganando todas las cámaras a nivel de Congreso, ganando Wow. mayoría. Entonces, con muchísima fuerza, claro, esto producto del hartazgo de la gente en contra de los partidos, en este caso del PRI, ¿no? Que bueno, pues ya en México tiene una larga historia, pero digamos, el producto de un hartazgo en contra de un gobierno como el de Peña Nieto, que aplicó toda una serie de contrarreformas que atentaban contra nuestros derechos y de que la economía también pues no mejoró para la gran mayoría, digamos que llega López Obrador pues con este apoyo y unas expectativas enormes, ¿no? Y entonces en tiempos ahorita de la pandemia, digamos que López Obrador ha ido teniendo un desgaste, pero es como un poco la montaña rusa que de repente vemos que cae en los niveles de popularidad, pero después repunta porque se ha dado una política, eso sí, en cuanto al nivel discursivo, de estar como aparentando que se está haciendo todo lo posible, que la responsabilidad está en la gente y que ellos hacen lo posible, que ya se va a tener la vacuna, que ya se lograron algunos respiradores, o sea, así como pues todo ese discurso, pero de que va teniendo un desgaste, sí, sí va teniendo un desgaste, sobre todo con sectores que están dando ya luchas en contra del gobierno por defender sus derechos. Bueno, yo les decía uno, es el ESME, que la base del sindicato de electricistas era muy expectante a favor de López Obrador. La base de ese sindicato en su mayoría votó por López Obrador, aunque la dirección nunca se pronunció a favor, ¿no? Y al contrario impulsó una candidatura independiente que fue la de Marichuy, la candidatura zapatista indígena, en la que también nosotros participamos, pero digamos que la base era con López Obrador. Y sin embargo, ahorita, con la situación que están viviendo de que ven una ofensiva del gobierno en contra de su sindicato, de atentar contra su libertad sindical, ya hay pues una desilusión hacia el gobierno, ¿no? Y así otros sindicatos. Actualmente, ahorita está el sindicato, el Sutimex, perdón, sí, Sutimex, que es el sindicato de trabajadores de una agencia informativa del gobierno que lleva 300 días de huelga. Ajá. Y entonces, bueno, pues es un sindicato que viene defendiendo pues su contrato colectivo de trabajo que se está violentando y el gobierno no da ninguna respuesta. En tiempos de pandemia va alargando el tema, ¿no? Y entonces son ese tipo de sindicatos los que se van enfrentando, ¿no? Y van generando pues un desgaste al gobierno. Está también toda la cuestión de los pueblos originarios, ajá, que ahorita se están enfrentando a la política del gobierno de los megaproyectos. El Tren Maya que va a cruzar ahí por una área, ¿no? Selvática. Sí, el Yucatán, sí. Pues va a provocar el desalojo de comunidades indígenas, ¿no? La superexplotación de sus recursos, aparte de todo la afectación ambiental que va a tener. Entonces, los pueblos originarios o activistas ambientalistas se han enfrentado duramente con el gobierno y de hecho se han ido incrementando lamentablemente los asesinatos de activistas ambientalistas.
que quedan un poco en la opacidad, es decir, no queda claro quiénes son los responsables, porque se mezcla con toda la cuestión del crimen organizado, de los grupos paramilitares, ¿no? Pero entonces esa expectativa de que se generaría un cambio, ¿no? En la gente va poco a poco pues decayendo, aunque no es un proceso complejo, no es tan rápido, no es tan automático, a pesar de las contradicciones que podamos ver algunos, ¿no? O de la situación tan terrible que estamos viviendo, pero no sé, todavía a nivel masivo no se logra ver, ¿no? Por eso es que decimos, es importante abrir espacios, ¿no? En donde tengamos oportunidad precisamente de dar un contraste, de marcar una alternativa de qué es lo que se pudiera hacer en esta situación de pandemia, ¿no? Como, por ejemplo, que se les dé un impuesto especial a los ricos para que esos recursos vayan hacia el sector salud, o que se deje de pagar la deuda externa, o otra deuda que tenemos aquí que se llama Fobaproa, que es una deuda que sirve para rescatar a empresas, ¿no? Pues que esos recursos se vayan hacia el sector salud, hacia el sector educativo, hacia crear un fondo para que los trabajadores tengan apoyos, un ingreso, ¿no? Económico que les permita sobrevivir la pandemia. Por eso vemos importante generar estas alternativas, ¿no? Y entonces, bueno, pues digamos, sí vemos que con el gobierno se vienen mayores expresiones de inconformidad, ¿no? Que van a seguir surgiendo, y bueno, también es importante que ante eso pues se vean ahí alternativas de organización. Wow, vale, gracias. Tengo, Me fascina. tengo una cuestión sobre otro asunto. Estamos leyendo aquí mucho sobre, tal vez en las áreas más rurales, ahí, la cuestión de las bandas de drogas, la integración de esas bandas con el gobierno y la corrupción del gobierno. Y también, según de lo que yo he leído, eso tiene mucho que ver con las secuestraciones de muchas mujeres jóvenes, especialmente al norte del país. Y me parece que primeramente es todo esa cuestión entera es un problema muy grande por la sociedad. Segundo, que es imposible que el gobierno puede tomar ni un paso para solucionar esa crisis. Y entonces la cuestión que me da esa situación es cuáles son los pasos que la clase trabajadora junto con los campesinos pueden tomar para avanzar, para solucionar esa crisis. Sí, pues es una situación, la verdad, bastante compleja, ¿no? Porque el crimen organizado se ha convertido en un cuarto poder, ¿no? E inclusive yo diría con un mayor poder que otras instituciones, ¿no? Que algunos, o sea, ya llega al punto de ser ellos quienes deciden quién se queda en una alcaldía, quién se queda inclusive en una gubernatura, ¿no? Lo deciden ya estos grupos, y quien no acate, pues es asesinado. Digo, en el pasado proceso electoral donde fue elegido López Obrador, hubo una cantidad de asesinatos de candidatos terrible, ¿no? Y que se entendía que era porque, bueno, al final no se lograban acuerdos con el crimen organizado, no eran los candidatos el crimen organizado, en fin. Entonces sí es una situación sumamente difícil, compleja, porque hablamos de un crimen organizado que está incrustado en las diferentes instituciones en el Estado, que está incrustado y que está teniendo el apoyo desde el ejército. Digo, ustedes seguramente escucharon este escándalo de
Cienfuegos, de este general, ¿no? Que bueno, se le acusa de corrupción, de tener ligas con el crimen organizado, y ya después se le deja libre, ¿no? O sea, y que inclusive ahorita el ejército pues tiene apoyos millonarios por parte del gobierno en cuanto a contratos, a concesiones para construir los megaproyectos del gobierno. ¿Ah? Entonces está teniendo ahorita también una preferencia el ejército, una preferencia económica muy, muy fuerte, ¿no? Y que pues también es evidente que ahí está el crimen organizado actuando y que bueno, pues hay pugnas entre ellos, en fin, lo que ha sucedido acá en algunos estados, sobre todo del sureste, es esta cuestión de las autodefensas. Ajá. De las autodefensas surgidas desde asambleas comunitarias, ¿sí? Elegidas desde ahí de manera democrática, surgen las autodefensas. ¿Sí? Eligen a los integrantes de quienes estarán ahí. Sí llegamos a ese nivel en varios puntos del país, porque es ya también una cuestión de sobrevivencia, porque el crimen organizado comete atrocidades terribles, terribles, ¿no? Entonces la gente llega un momento en el que pues busca la manera de cómo defenderse, sabe que el gobierno no lo va a hacer, que al contrario son cómplices, ¿sí? Y que entonces requieren organizarse para poderse defender del crimen organizado. Yo aquí rescataría mucho la experiencia del pueblo de Cherán, de Morelia, sí que, bueno, ahí es un punto también muy importante del crimen organizado, que además el crimen organizado pues se ha diversificado, ya no es solamente el tráfico de enervantes, sino el tráfico de un montón de cosas, incluyendo lamentablemente el de las personas, ¿sí? El de las mujeres, que es una rama muy redituable para el crimen organizado, el de la trata y explotación sexual de las mujeres. Y que ya es en todo el país, ¿eh? Empezó en el norte, pero ya es en todo el país, se ha ido extendiendo esa situación. Digamos en Cherán, lo que se estaba dando era la tala de árboles es una zona boscosa, ¿sí? Y entonces, bueno, pues la tala, ¿no? Y el pueblo de Cherán tomó la decisión de defender su bosque, ajá, porque era una tala clandestina además, entonces, bueno, pero eso les costó vidas, ¿sí? Hubo asesinatos de dirigentes comunitarios, hasta que el pueblo en su conjunto se juntó, ¿sí? Formaron barricadas en las entradas del pueblo, ¿no? Se armaron y decidieron enfrentar al crimen organizado. Sacaron al alcalde, ¿no? Sacaron a todos los funcionarios del gobierno, los expulsaron, y ellos formaron su propio gobierno. Ajá, es un gobierno que es igual decidido en asamblea, ¿sí? En una asamblea comunitaria. Acá se utiliza mucho algo que se llama usos y costumbres, que está, digamos, un tanto legalizado, y ellos a partir de ahí eligen su propio gobierno, ¿sí? Y bueno, han logrado ahí en Cherán expulsar tanto al crimen organizado como al gobierno. Ahí las elecciones no se realizan, ¿sí? Entonces, bueno, esas son formas, son prácticas que se pueden retomar en cuanto a esta importancia de la autoorganización, de la autodefensa ante pues el crimen organizado, que se requiere sí una mayor coordinación, una mayor unidad de los diferentes pueblos que están llevando a cabo estos procesos de autodefensa. En el estado de Guerrero también existen policías comunitarias que les llaman, que son eso también, ¿sí? Son autodefensas. En Michoacán también se dieron, ¿no? Con Mireles, pero ahí el problema fue un poco la negociación que el gobierno alcanzó a hacer con varias de esas autodefensas. Porque lo que es importante es que se generen autodefensas, pero con organización desde la base. No que sean autodefensas pues de algunos sectores nada más, ¿no? Porque entonces ahí es cuando no se logra
digamos, o entra el gobierno a tratar de negociar y dividir. Entonces yo rescataría de lo que ha sucedido en Guerrero o en Cherán, Morelia, esta parte de las autodefensas elegidas desde sus asambleas, ¿sí? Que son de tipo, de carácter democrático. Entonces, creo que son experiencias que hay que retomar, pero que sí es necesario unificar. Muy complejo porque el crimen organizado actúa pues, con todo, ¿no? Me parece que sería muy importante que esas autodefensa sea democrática y también controlada por la clase trabajadora, porque si no es, puede mover hacia no sé cómo se dice, vigilantes. Y también he leído que habían casos en que los pobres campesinos tomaron la tierra de los ricos, de los tierratenientes, pero esa autodefensa puede ser controlada por los tierratenientes y en ese caso se pueden usar en contra los campesinos pobres. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. O sea, sí, concuerdo contigo. O sea, lo que tienen estas asambleas que te digo, tanto de Cherán como de Guerrero, sí son democráticas, ¿no? Se van renovando, van relevándose, ¿no? Y hay rendición de cuentas, en fin, ¿no? Y hay esta posibilidad también de quitar al que no funcione, ¿sí? Como no me acuerdo su nombre, cómo se le llama ese mecanismo, pero bueno, existen esas formas. A nivel, como tú dices, que sea la clase trabajadora como tal, aún no se dan expresiones de ese tipo tan amplias. Se da de manera así focalizada, ¿no? Como estos casos que yo te estoy contando, pero que en definitiva sí es importante esto que tú dices, que sea controlada desde la clase trabajadora y que sean democráticas, ¿no? Acá digamos, pues en el norte del país, pues lo que se ha ido dando es tratando de que se organicen los trabajadores, ahorita con la situación de la pandemia, ¿no? Se han tratado de organizar, pero ha sido también complicado porque aquí también deberíamos de decir que la gran mayoría del sindicato acá en México pues está súper burocratizado, pero también hay otra parte que no está sindicalizado. La gran mayoría no está sindicalizada o tienen sindicatos de protección patronal, de contratos de protección patronal, que son sindicatos blancos, que no se conocen ni siquiera los representantes. Entonces, esta cuestión de la organización de los trabajadores todavía es muy difícil. O sea, sí hay sindicatos combativos como el del ESME, por ejemplo, que les decía, los que están en la nueva central de trabajadores universitarios, pero de la gran industria, manufacturera, pues sigue faltando una mayor organización o democratización de sus sindicatos, ¿no? Entonces son esas las contradicciones que acá enfrentamos para lograr, digamos, pues esto que tú planteas, ¿no? Ya esos niveles de expresión de decir que sea la clase trabajadora la que se organice y también se defienda de estos embates del crimen organizado. Que si bien, bueno, vemos estas expresiones de autodefensa en zonas rurales, lo cierto es que también en las zonas urbanas el crimen organizado ha pegado fuerte, ¿no? O sea, Ciudad Juárez, ¿no? En Chihuahua, pues la violencia es bastante fuerte, ¿no? Entonces, también ahí desde ese nivel tendríamos que aspirar a una organización. Esa cuestión me dirige a mi última cuestión. Es también sobre la cuestión de las áreas más rurales y con la cuestión de las granjas. Eso tiene mucho que ver con la pandemia en ese sentido, que las causas
de esas pandemias zoonóticas son primeramente el crecimiento de las granjas industriales, segundo, la destrucción del, no sé cómo se dice, la hábitat virgen. ¿Es correcto decirlo así? Sí, Eso ha abierto la puerta a muchos pathogens, no sé, viruses, ¿no? Ha cambiado, Ha cruzado la línea entre sí, la naturaleza a la vida de los humanos. mutaciones. Esa es la causa de esas pandemias zoonóticas desde el swine flu, influenza de cerdos, desde esa influenza hasta COVID. Y no sé cómo, si primeramente si se discuten mucho ahí esa cuestión de la base de esas pandemias, y cómo ves tú sobre esa cuestión. y bueno, pues toda esta industria, ¿no? Pues alimenticia, que bueno, pues tiene este tipo Si me permite, disculpa. Lo que estoy, me disculpo por eso, pero quiero clarificar lo que estaba diciendo, que estamos viendo la desaparición de las granjas pequeñas, como han tenido ahí en México, no sé cuántos siglos. Y en vez de esas granjas, las granjas grandotes, industriales, lo que llamamos factory farms, granjas de fábricas, más o menos. Y es por eso que puede evolucionar los virus y puede desarrollar las enfermedades zoonóticas. Sí, sí, como tú dices, el campesinado acá en México se ha ido cada vez, ya es de décadas que se ha ido empobreciendo cada vez más, ¿no? Ya no existe ese campesinado que tenía su pequeña propiedad, ¿no? Y producía y sacaba para su sustento. Eso acá en México ya es muy, muy pequeño ese sector, esos sectores. Están los jornaleros, pero los jornaleros pues, son trabajadores que ya trabajan los grandes plantíos, sí, pero ya no es que sean propietarios de la tierra, ya son trabajadores asalariados, además de los más explotados, sí, en San Quintín, igual en el norte del país, pues se dio hace unos años un movimiento de jornaleros en donde las condiciones eran de esclavitud, prácticamente de esclavitud de los jornaleros. Entonces, bueno, pues sí, en cuanto a este sector del campesinado, como sector social, ¿no? Ya te digo, ya casi no existe en nuestro país. Por otro lado, bueno, la tierra, como bien dices, pues se utiliza para las grandes empresas, ¿no? Que cultivan, por ejemplo, el aguacate en Michoacán, pues es digamos, es la principal producción ahí en Michoacán, ¿no? Del aguacate, ya es controlado por el crimen organizado. Y llegan situaciones de barbarie en la que queman cerros completos para los plantíos de aguacate, ¿sí? Entonces hay una devastación ambiental, como tú dices, a ese nivel, ¿no? Que por un lado comete el crimen organizado, ¿sí? Por otro lado, muchos de los plantíos acá en México han servido, pero para el cultivo de la amapola, ¿no? Que es toda la problemática que hay en Guerrero, ¿sí? En el estado de Guerrero, que se vuelve un productor importante, ¿no? A nivel nacional e internacional sobre el producto de la amapola. Entonces, digamos, el campo mexicano ya está bastante
bastante descompuesto, bastante deteriorado, ¿no? Y que en definitiva, pues tiene estas consecuencias como las que tú dices, ¿no? En cuanto a la salud, ¿no? Que va generando o abre la puerta a este tipo de pandemias, pero también a nivel económico, que hay una súper explotación, ¿no? Del campo y la cuestión ambiental que también va siendo terrible, ¿no? A ese nivel. Entonces, pues sí, aquí el asunto, ¿no? Pues es combatir todas esas, por un lado, bueno, que tendrían las empresas de este tipo, ¿no? Estas transnacionales que se tendrían que sacar, ¿no? Se tendrían que salir del país, digo, con una política consecuente, impulsando una reforma agraria que realmente beneficie a los campesinos acá en México, que hay una repartición de tierras, que ya actualmente pues casi no existe. Pero pues son cuestiones bastante drásticas, ¿no? Ya complejas de realizar. Sin embargo, bueno, pues ahí hay una problemática muy aguda, muy aguda, ¿no? Yeah. Aquí en los Estados Unidos, para nosotros, la izquierda no están hablando sobre esta crisis en el ambiente y sobre los virus, las enfermedades zoonáticas, no sé cómo se dice, pero falta la discusión sobre esta crisis y que es seguro que ya vienen otras pandemias en el futuro si no hacemos algo sobre este problema muy fuerte. Entonces, pero para nosotros, la izquierda en general y también los socialistas, falta de discutir este problema y la ciencia también. Es necesario entender la ciencia atrás de estas vidas. Yeah. Pero, Juanito, ¿estás ahí? Sí, tienes. Vamos a. Okay, no. Sí. ¿Tienes una última cuestión, Cheryl? No, estoy bien. No, solo quería decir a Leda que me da mucho gusto de conocerte porque es algo muy raro para mí a conocer una mujer socialista, revolucionaria, política, tan lista. Muy interesante, me da mucho gusto porque casi no conozco mujeres políticas, es una lástima. Entonces, espero que tengan mucho éxito en la campaña y de todo. Y espero que nos conocemos en persona alguna vez. Estamos viendo día después de día que el futuro de la clase trabajadora en un país, por ejemplo, Estados Unidos, está totalmente vinculado con el futuro de la clase mundialmente. Es por eso que yo sentí que sería muy importante que nosotros sabemos algo sobre tu campaña y sobre la situación allá en México. Y espero que podemos avanzar con esa plática y también entregar en la plática otros trabajadores. Y no sé, tal vez Leda, tú querías hacer como un mensaje final a la clase trabajadora aquí y también, como sabes, hay muchos trabajadores mexicanos aquí también. Muchos. Tendrían interés en tu campaña. Si tú quisiste dar un mensaje final. Sí, pues, bueno, yo también un reconocimiento a ustedes, gracias por el espacio y también decir que, bueno, lo que ha sucedido en Estados Unidos en estos meses con todo este movimiento por el asesinato de George Floyd, pues es también algo muy emocionante, no muy alentador, me parece, para el conjunto de la clase trabajadora en el mundo que los mira porque sabemos que están en las entrañas, en la cueva del lobo,
¿no? Más bien, que están en la cueva del lobo y que el hecho de que se generen un movimiento de ese tipo con tanta intensidad, ¿no? Cuestionando directamente a su gobierno, pues genera, claro, una efervescencia, algo que contagia, ¿no? Y que vemos que tuvieron un gran apoyo. Bueno, acá tuvimos un evento en la Embajada de Estados Unidos en apoyo al movimiento, y así en otros países pues ha habido expresiones de solidaridad con el movimiento antirracista ahí en Estados Unidos, y que es muy importante, ¿no? Que es muy importante que nos hagamos eco y que vayamos aprendiendo unos de otros, que miremos las formas que se van teniendo para enfrentar pues todas estas políticas que el capitalismo pues impone, ¿no? Como es la cuestión sí racista en una forma sumamente violenta, ¿no? O la cuestión de los feminicidios, de la violencia de género, que es atroz, y que son situaciones que estamos viviendo en conjunto la clase trabajadora, o toda la crisis económica, la carestía, ¿no? En donde se empobrece cada vez más a los trabajadores. Y en ese sentido, pues para nosotros ha sido muy alentador verles en ese movimiento tan importante, ¿no? Y la clase trabajadora movilizada, aunque sabemos que falta que los sindicatos como tal, que los trabajadores de manera orgánica sean parte de esas luchas, ¿no? Están ahí, ¿no? Como parte, digamos, pues, de sectores amplios, ¿no? Populares, que se están movilizando, pero lo que aspiramos es que sea la clase trabajadora la que esté al frente, ¿no? Y que lleve a cabo acciones que pueden hacer que estas luchas avancen mucho más, ¿no? Entonces, pues estaremos, digamos, de cerca, ¿no? Mirando cómo está el movimiento, pero también en la medida en que podamos colaborar, ¿no? En la solidaridad que se pueda brindar, esto que decías de la huelga de General Motors, que a mí me parece muy importante que se pueda conocer, que también están ahí los trabajadores dando luchas importantes por defender sus derechos contra las patronales. Y esas cosas luego se saben poco, ¿no? Se saben muy poco. Entonces, creo que también es importante el poderlas difundir, ¿no? Y generar estos lazos de solidaridad. Entonces, pues bueno, al final yo diría, aunque bueno, pues Estados Unidos pues es un país imperialista, decimos, bueno, pero la clase trabajadora es una sola, ¿no? En todo el mundo, y que debemos de aspirar pues a su unidad. Y pues solamente eso, muchísimas gracias por la invitación, y pues aquí estamos dando la lucha.